Muy bien, para ver lo que vamos a ver la clase de hoy. Como ya les venía diciendo, esto que es tan importante que es la iluminación, que es la luz, las luces y la sombra dentro de la fotografía. Y luego vamos a ver otra regla que como les había dicho, me parece que vamos a dejar la regla de los impares solamente para los que están presentes y no los que no vinieron al, al encuentro por Zoom. ¿Eh? Vamos a dar contenido específico, me parece, para que estén más presentes. Bueno, vamos a ver esta regla de los impares, más precisamente la regla de 3, que si bien se puede aplicar, obviamente el 3 es un número impar, se puede aplicar obviamente la regla de los impares al número 3, pero hay una regla específica que es la regla del número 3. Bien, vamos a comenzar con lo más importante, que es la luz. En la fotografía, la luz es el factor más importante en el arte fotográfico, como dije anteriormente, ya que sin luz no existiría la fotografía. Cuando doy los cursos presenciales, damos un poquito de lo que es la teoría de la luz, que viene cargada de colores, ¿sí? Y básicamente fotografía significa dibujar con luz, ¿sí? Fotos significa luz y grafía significa dibujar o escribir. No vamos a dar detalles técnicos de cómo la luz influye en nuestra cámara para luego eh, que salga esa fotografía tan linda que a nosotros nos gusta. Pero básicamente la fotografía en este curso intensivo vamos a saber que es el arte de dibujar con luz. Sin luz no habría fotografía. Y para eso vamos a ver, por ejemplo, esta fotografía que estamos viendo en este momento en pantalla, que es una fotografía subexpuesta. ¿Qué significa? Que la luz no alcanzó a ser captada en su totalidad en la fotografía. Nosotros tenemos, en este curso está dado para que ustedes puedan sacar con sus celulares, con sus cámaras hogareñas, pero si tuviesen una cámara profesional, van a ver que van a tener distintas opciones para el ingreso de luz, ¿sí? A nuestra cámara. Y en esta fotografía ingresó muy poca luz, por lo que se ve subexpuesta, una fotografía oscura, donde en ciertos lugares no llega a captarse, captar la definición, no tiene definición, no se ve qué hay en ese lugar, ¿sí? Hubiésemos necesitado un poquito más de luz o más tiempo ingresando luz a nuestra cámara fotográfica. Podemos decir que en ciertas partes es muy bonita porque se ve el contorno de los edificios, pero en su totalidad, ¿sí? Es una fotografía con poca luz, subexpuesta. Todo lo contrario es cuando nos pasa esto. Son fotografías sobreexpuestas. Son fotografías donde nuestra cámara ingresó mucha cantidad de luz. Nosotros en nuestras cámaras automáticas, ¿sí? Que tienen autofoco, lo podemos regular. Vieron que ustedes apuntan hacia el lugar donde van a sacar la fotografía y si tienen un celular, por ejemplo, tocan la pantalla y hace como un autofoco. ¿Sí? Si no lo hacen, porque muchos de ustedes no lo saben todavía, directamente apretan el botoncito de sacar la fotografía. Pero si ustedes hacen clic en la pantalla, tocan con el dedo en el lugar donde van a sacar, quizás estaba así como muy clara y se autorregula el ingreso de luz a nuestros celulares o a nuestras cámaras fotográficas. Con las cámaras chiquititas hogareñas, ¿vieron el botoncito del obturador? Lo apretan hasta la mitad y hace como un autofoco donde enfoca y tiene distintos sensores de luz y genera que nuestra fotografía no esté ni subexpuesta ni sobreexpuesta. Tenemos la facilidad de que estas cámaras automáticas esto lo hagan todas solas. Pero a veces no nos damos cuenta y vamos de un lugar con mucha luz a un lugar con poca luz y sacamos enseguida y no le damos tiempo a nuestra cámara a que autorregule ese ingreso de luz. Y nos pueden salir o muy oscuras o nos pueden salir demasiado claras y quemadas como en este ejemplo que estoy dando ahora. Bien, en las cámaras manuales, las cámaras profesionales que son manuales, todo esto, por eso no es fácil manejar una cámara profesional. Todo esto se debe operar con las distintas perillitas que tiene la cámara, que tiene que ver con la velocidad de obturación y el ingreso de luz. Pero no nos vamos a detener en este tema. Vamos a ver que hay fotos subexpuestas, fotos muy oscuras, y fotos sobreexpuestas, que son fotos como muy quemadas. La luz como quema las imágenes.
¿Qué nos puede pasar a nosotros? Que vamos a sacar una fotografía en un lugar, por ejemplo, un día de pleno verano, 40 grados, con un sol pleno, justamente al mediodía. Hay demasiada luz. Entonces, cuando hacemos ese enfoque automático con nuestra cámara, como ve que hay mucha luz, lo que hace es achicar. ¿Vieron como la pupila de nuestro ojo, que cuando salimos afuera, estamos en un lugar oscuro, como que nos quema la vista? O venimos en un lugar de afuera, donde está muy claro, y nos metemos adentro y estamos lo que decimos cegados, estamos encandilados. Porque a nuestros ojos le pasa exactamente lo mismo que a las cámaras. La diferencia es que nuestros ojos después se acostumbran. Entonces, ¿qué sucede cuando sacamos al mediodía, donde hay una luz muy pero muy fuerte? La cámara, al recibir mucha cantidad de luz, lo que hace es baja esa cantidad de luz que recibe, ¿sí? El tiempo donde está sacando la fotografía es menor, entonces en los lugares con sombra vamos a ver sombras muy duras, ¿sí? Donde esa parte de la sombra está subexpuesta, ¿sí? A veces nos gusta que nuestra fotografía tenga sombras duras, pero en general, cuando vamos a sacar, es aconsejable no sacar un día de verano a pleno sol, con el sol de las 12 del mediodía, de la 1, sobre nuestras cabezas, ¿sí? Porque va a generar sombras muy, pero muy duras, ¿sí? Y fíjense en que lo más probable es que la punta de la nariz, al estar el sol tan alto, nos quede muy iluminada y el resto de la cara nos quede muy oscura, ¿sí? Fíjense que hay este contraste muy grande, que es lo que tenemos que evitar en la fotografía, ¿sí? Vamos a ver un poquito más. ¿Qué debemos buscar cuando sacamos fotografías? Una luz suave, una luz de un cielo nublado. Podemos buscar una luz en un día o muy temprano o muy tarde, donde el sol esté recién saliendo u ocultándose, ¿sí? Entonces las luces suaves, fíjense que no nos muestra o no nos proyecta sombras duras, ¿sí? Y ustedes habrán visto alguna vez, si fueron a algún cumpleaños, algún casamiento, donde el fotógrafo tiene como un paraguas donde filtra la luz, ¿sí? Obviamente nosotros estamos en el exterior, no vamos a llevar un paraguas gigante. Vamos a tratar de que o el cielo esté nublado o haya una luz filtrada o el sol esté bajito. Pero si sacamos en el interior, tenemos que lograr una luz suave y los fotógrafos también utilizan esos paraguas difusores de la luz para que nuestra fotografía no salga como la fotografía anterior, con sombras muy duras, sino que salga una fotografía mucho más suave, mucho más agradable, ¿sí? Bien, y esto no significa mucho en la fotografía, porque hay que animarse también a jugar con las luces y con las sombras. Fíjense, por ejemplo, esta fotografía es una nenita donde está en una habitación y entra desde afuera, puede ser una persiana, también a veces hay distintos elementos que nosotros podemos jugar y ponerlos con la luz para que proyecte estos, estos agujeritos de luz, ¿sí? Estas proyecciones de luz. Yo lo hacía en su momento con, no sé si alguna vez vieron, es como una flor que se abre para hacer verduras al vapor, que tiene, es todo desde acero inoxidable, como si fuese un colador de fideos, que tiene un montón de agujeritos. Uno puede también proyectar la luz por esos lugares para que nos salga este tipo de fotografía. Yo los invito en esta clase a que se animen a jugar con la luz y también con la sombra. Fíjense, por ejemplo, esta es una fotografía muy, muy vista, donde se filtra la luz por una persiana y donde este contraste, donde estas sombras duras que habíamos dicho que tratemos de evitar, quedan muy bien, ¿sí? Y fíjense que en la parte clara, en la parte de luz, se puede ver la vista, se puede ver la boca, se puede ver las facciones de este muchacho y estas sombras, estas luces proyectadas en el modelo, quedan muy bien. Por eso les digo, no siempre busquemos esa luz filtrada, esa luz muy linda, que para sacar fotografías donde sacamos a la familia quedan muy lindas, pero a veces para hacer una fotografía un poco más artística, debemos jugar con esta luz, con esta sombra, con esa luz proyectada y esos contrastes duros, ¿sí? Y por qué no también con la sombra, la verdadera sombra, la sombra de las personas, ¿sí? Podemos utilizar la creatividad, ¿sí? Sobre todo en los días donde el sol está muy bajito, ¿sí? O muy temprano, muy tarde, donde se proyectan estas sombras
en un piso, miren, de adoquines texturado, muy lindo, donde incluso hay un farol. De eso se va a tratar la clase de hoy, de trabajar con las luces y con la sombra, y sobre todo con nuestras cámaras, hacer el autofoco ese que yo les digo, tratar de enfocar a lugares donde está más oscuro con sombra, y esa misma fotografía nos podemos correr un poquito y enfocar en un lugar donde tiene más luz, y van a ver cómo cambia la fotografía. Antes de sacarla, ¿sí? Primero enfocan y se fijan y la sacan. Y luego enfocan a otro sector, un lugar más oscuro, y tratan de ver cómo va cambiando la luz en nuestra fotografía. Y una de las cosas muy lindas que podemos crear dentro de nuestra casa, con luces artificiales, es este tipo de fotografías que ustedes las habrán visto, ¿sí? Donde estamos en un lugar muy oscuro y con una linterna se ilumina cierta parte del cuerpo, como por ejemplo esta mano con un poco del brazo, ¿sí? Y empezamos a crear un poco de fotografías artísticas, un poco de fotografías distintas, ¿no? Fotografías dignas de ser sacadas. Y acá yo hablaba, esta fotografía es de un alumno que suele venir, hoy no entró al curso, Joel Chambi, ¿sí? Lo felicito a Joel cuando vea el video. Ha realizado eso. Joel ha ido a un lugar, se ve que tiene ciertos conceptos de fotografía o ha visto muchas fotografías y uno quiere imitar. Y fíjense lo bien que creó la postura, ¿sí? Lo bien que creó, puso esa luz que le da en el hombro, ¿sí? Que muestra cierta parte de su cuerpo y otra parte la deja en penumbra. Sí, son fotografías muy lindas para ser sacadas, son fotografías artísticas. Bueno, felicitaciones a Joel que dio unas cuantas fotografías de este estilo y las quise usar para que ustedes vean que son alumnos que están haciendo el curso ahora en este momento. Así que bueno, felicitaciones Joel. Y esta es otra fotografía también que sacó Joel. Yo creo que ha sido inspirada en la fotografía de Rocío. Rocío ha sacado también una nenita con una angulación en picada, muy bonita. Y bueno, y esto de ver fotografías nos hace muy bien. ¿Por qué? Porque podemos copiar ciertos, o capaz que también se le salió a él de su propia creatividad, pero podemos copiar ideas y transformarlas en nuestras propias ideas y reversionarlas, hacerlas distintas. Fíjense también acá la proyección que yo les decía, el tren siempre es un factor buenísimo para sacar una fotografía, es una foto distinta, muy pocos se sacan una foto arriba del tren, y fíjense este tren vacío con estas luces, eh, cómo inciden, y aparte el barbijo, ¿no? Esta es una fotografía que lo estamos viendo mucho en nuestros tiempos ahora, que antes ni siquiera se nos hubiese ocurrido que andaríamos con barbijo por estos lugares. Pero bueno, muy bien tratada la luz y la sombra, ¿sí? Estos contrastes que generan esas luces y sombras por Joel Chambi. Bueno, y vamos a hablar de iluminación, ¿sí? Recién estábamos viendo el tema de la intensidad de la luz, ¿sí? Tratar de que nuestras fotografías no tengan mucha iluminación o sombras muy duras, o si queríamos jugar con esas sombras duras y esa iluminación filtradas a través de ventanas o ese tipo de cosas. Hoy vamos a ver también la dirección de la luz, que es una de las cualidades que tiene la luz. Y debemos tener en cuenta esas cualidades a la hora de hacer fotografías. Estudiar la posición desde la que proviene la luz que va a iluminar a nuestros retratados va a influir muchísimo en nuestra toma. Yo puse algunos ejemplos de exterior, ¿sí? Porque generalmente sacamos mucha fotografía de exterior, los que somos aficionados. Pero, por ejemplo, como la foto que sacó Joel en un lugar donde se ve que luces, linternas y reflectores, también se puede hacer dentro de un estudio, dentro de una casa. Bueno, la iluminación frontal, como vemos en el dibujo, es cuando tenemos el sol de frente al rostro del modelo, ¿sí? Justo enfrente. Y según la altura del sol, este provocará sombras marcadas que pueden estropear nuestro retrato, ¿sí? Cuando la luz está muy de frente, ¿sí? Hay que ver la altura del sol, vamos a ver si tengo un ejemplo, para que no nos estropee por sus sombras la estructura, ¿sí? De nuestra cara, las facciones. Entonces, si ustedes se fijan, dice, busquemos algún elemento en el que la luz se refleje e ilumine al modelo de forma homogénea, ¿sí? Por ejemplo, la luz rebotada en una pared o superficie blanca.
Acá tenemos una fotografía que tenemos la luz totalmente de frente, ¿sí? Y fíjense cómo nos da un tipo de iluminación. Pero en este lugar, acá, tenemos una luz rebotada del sol. Podemos poner a la persona cercana a una pared o, si no me equivoco, acá está. Ustedes lo habrán visto muchos fotógrafos que ponen una especie de refractantes, perdón, que puede ser un papel aluminio, puede ser una sábana blanca, y donde refleja la luz en el rostro. El sol directo generalmente nos puede poner sombras marcadas en nuestro rostro, ¿sí? O vamos a la sombra, que sería lo mejor, o podemos también utilizar este tipo de refractación del sol, ¿sí? O de la luz, en este caso. Esta es la luz más utilizada. Si no podemos, no tenemos nada para poder refractar la luz, lo que vamos a utilizar es la iluminación a 45 grados llamada iluminación Rembrandt, ¿sí? Que se logra situando nuestro modelo de forma ladeada a un ángulo de 45 grados de frente al sol. O sea que en vez de tener el rostro totalmente de frente, ¿sí? No sé si se ve ahí mi imagen chiquitita, lo tenemos a 45 grados, o sea, es frente nuestro y tenemos 90 grados que nos pega en la oreja. En un ojo sería más o menos 45 grados, que el sol nos, nos pegue, nos ilumine a 45 grados. ¿Sí? Acá de frente, después podemos tener de acá al costado 90 y esta es de 45 grados. Ilumina en este lugar de acá. Esto lo que genera, que por ahí es muy susceptible, ¿no? Pero genera sombras mucho más, menos duras, donde se van eh, diluyendo gradualmente. Bueno, este tipo de iluminación nos da una luz en el rostro gradual, creando una sombra que va creciendo en intensidad poco a poco y que le otorgará a nuestro retrato dimensión y volumen. Entonces, si no podemos ir a un lugar sombreado, podemos utilizar este tipo de iluminación, que el sol nos pega aproximadamente 45 grados acá, ¿sí? Y nos genera volumen en el rostro. Estas sombras, ¿sí? Son unas sombras mucho más suaves que podemos utilizar. Entonces giramos a nuestro modelo para que esa luz nos pegue diríamos en un ojo, a 45 grados del frente, que sería la mejor luz para sacar fotografías. Luego tenemos una iluminación a 90 grados, que es cuando la iluminación está totalmente lateral a nuestro modelo. 90 grados respecto al frente de su rostro, donde nos pega justo al costado, en una oreja, podríamos decir. ¿Sí? Y este nos da un efecto dramático, que se crea con este tipo de iluminación, ¿no? Y es muy bueno, es fantástico, aunque si no es lo que pretendemos, puede llegar a estropear nuestra fotografía, ¿sí? Nos van a salir fotografías así, la mitad con sombra y la mitad con luz intensa. Fíjense que una fotografía en estudio queda muy buena, ¿sí? Porque le da un efecto dramático. Pero a veces, cuando estamos afuera, nosotros sacándole a otra persona, podemos girarla a la iluminación Rembrandt, ¿se acuerda? La anterior a 45 grados. Pero si no, nos va a quedar así, de esta manera, ¿sí? De un lado el rostro iluminado y del otro lado el rostro sombreado. Bueno, la luz cenital, ¿sí? Es cuando procede de arriba del sujeto, la luz del mediodía. Habíamos dicho que esta es la peor luz para sacar fotografías. Como dice acá, no es la más deseada porque genera sombras muy duras, al igual que esos dos muchachos que vimos anteriormente, y desfavorecen al modelo. Este tipo de luz, al venir de arriba, ilumina mucho la parte superior, nos pone la sombra en la cara y generalmente nos deja la nariz iluminada. ¿Sí? Por ahí nosotros no le prestamos tanta atención no, cuando no hicimos este tipo de estudio. Pero cuando empezamos a estudiar los distintos ángulos que pueden generar la luz, empezamos a ver fotografías donde decimos, y esta lo pudimos haber evitado. ¿Cómo? Y bueno, buscando otro horario para sacar la fotografía o yendo acá a esta sombra. ¿Sí? Recuerden que la luz del mediodía no es la mejor luz para sacar fotografías. Y por último, vamos a ver el contraluz. Esto es uno de las direcciones de iluminación más buscada, el contraluz, que es cuando el sol está detrás del modelo, ¿sí? Justo por la espalda. Y genera eh, tomas muy interesantes. Generalmente tenemos un fondo muy iluminado porque el sol está detrás de la cabeza de nuestro modelo,
pero del otro lado hay mucha sombra. Entonces, la cámara lo que va a realizar es este famoso contraluz, que estuvimos viendo nosotros fotografías, creo que de algunas flores sacadas a contraluz, algunas personas sacadas a contraluz. Lo que tiene esta, que lo que nos muestra son siluetas, ¿sí? No podemos ver los detalles del rostro, la oreja, nada. Son fotografías muy interesantes para realizar de manera artística, ¿sí? Y volvemos a una fotografía que creo que tampoco está, Rocío Pilar García Cóceres, que también había sacado la de fotografía del tren, si no me equivoco, que nos sacó una fotografía en contraluz también, la entregó también en el Classroom, y es una muy linda muestra de este contraluz que estábamos diciendo, ¿sí? Y fíjense, ella dio esta fotografía cuando dimos el mensaje fotográfico. Y fíjense que tenemos un bebé mirando, y vieron como mirar a la luz, mirar hacia un lugar misterioso, un lugar donde uno quiere llegar, y no sé si habrá sido casualidad o a propósito, hay como una bicicleta, como diciendo, quiero crecer para poder salir de este lugar encerrado, ¿sí? Y andar en esa bicicleta. Pero bueno, esta fotografía, que tiene mucho que ver con el mensaje fotográfico, aparte un bebé muy bonito, también tiene una buena utilización de la iluminación. Y va a ser un poquito la actividad de esta semana, ¿sí? Buscar sacar fotografías iluminadas. Y también tenemos la fotografía de Susana Mello, ¿sí? Que sí está Susana, por suerte una persona me vino, donde sacó en la parroquia de Lourdes y donde vemos una iluminación, es natural, pero podríamos decir también que es un poco artificial porque fue creado por el hombre, este espacio donde entra la luz. Y fíjense que qué bonito nos da, es como ese aura, ¿sí? Que está alrededor de estas imágenes de la parroquia, ¿no? De la capilla. Y tenemos algunas imágenes que están un poco más oscuras y esta que está mucho más iluminada, resaltando algún tipo de objeto. Y está muy bueno porque ella la entregó, si no me equivoco, con el mensaje fotográfico y el objetivo focal, donde tiene un mensaje, ¿sí? Donde toda la fotografía tiene un mensaje, bendito es el fruto de tu vientre. ¿Está? O sea que es una fotografía también, felicitaciones Susana, porque también se utilizó, el lugar daba muy bien, las iglesias, las capillas son lugares muy lindos para tener este tipo de iluminación, tienen una iluminación especial. Así que si la pueden sacar, bueno, felicitaciones Susana, y es un buen ejemplo de cómo utilizar la luz en nuestra fotografía, cómo genera desde esas fotos, vieron esos claros oscuros, esas fotos con esas expresiones raras, ¿vieron? Un ruido, perdón. Esas expresiones donde, donde nosotros se ven raras, ¿sí? En el rostro, en la cara, pero además podemos tener este tipo de fotografías donde la luz es mucho más suave y le da eh, mucho plus a la fotografía. Voy a silenciar que quedó un micrófono abierto. A ver. Ahí está. Ahí está. Me entretuve con el micrófono abierto y se me fue yendo un poquito el tema. Bueno, y ahora también tenemos la fotografía otra vez de Joel, que nos dio unas fotografías hermosas en estos últimos ejercicios, donde también tenemos un contraluz con el puente que está en el límite de Merlo y Marcos Paz. Inclusive acá vemos la ruta, ¿sí? Es una fotografía muy linda sacada desde arriba, donde tenemos un sol y un puente en contraluz. Se esmeró, Joel, la verdad que esta semana estuvo impresionante con sus fotos. Todos estuvieron muy bien, pero bueno, justo estas fotografías eh, tendríamos que estar hablando de la luz. Bueno, algunos consejos. Elegir el momento adecuado del día, ¿sí? La luz las horas en que la luz del sol es menos intensa, ¿sí? Como el amanecer o el atardecer, para que tengamos una luz más suave y cálida, habíamos hablado. Reflejar la luz sobre alguna superficie, ya hemos visto, ¿sí? Que una pared superficie clara nos puede generar mejores tonos en nuestra piel. Hacer fotografías en días nublados, que son filtros naturales, las nubes, y si no podemos hacer todo este tipo de cosas, buscamos alguna sombra para que esas luces duras de un mediodía, por ejemplo, no nos afecten a nuestra fotografía.
Bueno, nos queda poquito tiempo, entonces vamos a pasar las preguntas para después y vamos a ver rápidamente la regla de los impares. La regla de los impares, ¿sí? Dejando un poquito la luz de lado, nos dice que existe un factor de belleza especial asociado a las composiciones con un número impar de elementos, ¿sí? Por la sensación de desequilibrio que provoca. En la fotografía debe haber un elemento de error para que la humanice. Bien, por ejemplo, vamos a ver acá, tenemos dos elementos, ¿sí? No es un impar, es par. Entonces tenemos un elemento que es celeste y un elemento que es amarillo. Son dos elementos, no nos dice nada. Si tuviésemos dos elementos del mismo color, tampoco nos dice nada. ¿Está? Porque acá, ¿quién es el diferente? Pero sin embargo, si tenemos tres elementos, acá nos genera un pequeño desequilibrio la fotografía. Podemos contar historias. Acá el diferente sería el amarillo. Diferente cuando recuerdan que había solamente un celeste y un amarillo. Ahora hay dos celestes y un amarillo. El contar historias con números impares, en este caso con tres, es muy pero muy utilizado en la fotografía. ¿Sí? Acá tenemos tres caracoles, para que no se, estamos muy cerquita de que se termine el tiempo, así que voy a pasar un poquito más rápido la fotografía. Tenemos, por ejemplo, tres broches, donde uno es diferente. Genial el tema de las gotitas, ¿sí? Podemos poner tres pimientos, donde uno está parado, los otros dos no. Se pueden contar historias. Esta es una fotografía fantástica de tres cuadros, ¿sí? Donde hay dos totalmente alineados y el otro en un desorden que le da ese desequilibrio fantástico a la fotografía. Y además tenemos tres plantas también, que va acorde a esta fotografía. Tenemos tres perritos, donde hay uno diferente. Fíjense cómo se cuentan historias. O tres perritos iguales, pero ¿quién llama la atención? El del centro, el que baja la patita, si bien los tres son exactamente iguales. Tenemos tres tulipanes, tenemos tres molinos. Fíjense que a la vista el número 3, o básicamente los números impares, generan una sensación mucho, pero mucho más agradable. Y como les dije, podemos contar historias. Acá tenemos tres caballos, donde hay dos que podrían ser eh, amigos, vamos a poner entre comillas, y hay uno que se está uniendo, ¿sí? Como que hay una historia que contar. Hay alguien que está ingresando a este grupo de caballos. Acá tenemos, por ejemplo, todo lo contrario. Tenemos dos que están juntos, pero los dos colores son de la camiseta, son los amigos. Y acá tenemos como el héroe que va a enfrentarse con los dos una partida de polo. Y bueno, y estas ranitas que son fantásticas para sacar fotografía, díganme si esta fotografía no cuenta una historia. Son tres ranas, tres ranitas que uno dice no tienen. A ver, acá parece que hay dos que están complotando, hasta las caras parecen igual. ¿Sí? Y fíjense cómo son nada más que tres ranitas. Esta fotografía es digna de un concurso, de un premio, de un concurso fotográfico, por cómo han sido captadas. Quizás el fotógrafo ha sacado 70 fotos para llegar a esta fotografía. Incluso acá le cruza una patita como diciendo, vení, somos amigas, y le está contando algo de quién, de esta persona. Fíjense cómo podemos incluir un montón de posibilidades a una fotografía. ¿Sí? Y todo esto se puede lograr con la regla de tres. ¿Sí? Vamos a seguir. Acá tenemos a dos chicos jugando, a uno que lo han dejado afuera. Se pueden contar historias, ¿sí? ¿Recuerdan? Y ahora sí, fue un poquito rápido esta última parte, pero no quería dejar el tema afuera. Así que bueno, terminamos por el tema de hoy. Un poquito rápido, ¿sí? Porque no quería que quede afuera la regla de los impares, pero bueno, aprovechen porque en cualquier momento me van a decir que pongan las cámaras para la foto. Ahí la veo a Belén. Y no sé si Anto, Vanina, que van a sacar la fotografía. Ah, gracias. Ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Les gustó el tema de hoy, el tema de las luces, el tema de los impares? ¿Sí? La actividad va a ser Sí, muy esa. lindo, me gustó. Bueno, la actividad va a ser esa. Vamos a tratar de sacar, aunque sea dos fotografías. Una con impares, no hace falta que sean personas ni, pueden hacer adornitos, como habíamos hablado creo con Susana, que nos dijo, no estamos pudiendo salir. Entonces pueden ser adornitos. Y también podemos utilizar el tema de la luz. Y acá está excelente, estaría muy bueno que puedan
utilizar, si lo van a sacar adentro, linternas, luces, sacarle nosotros, esta es una parte muy linda que lo hacemos en los puntos digitales, pero bueno, ahora como estamos cada uno en su casa no podemos hacer, que es, cada uno de los alumnos trae cosas con luces, ¿sí? Ya sean juguetitos, linternas, cualquier cosa que tenga luz, hasta lucecitas de Navidad. Y empezamos a apagar las luces, prender las luces, poner un adorno, iluminarlo, iluminar el fondo, sacarle a los juguetes con luz en lugares oscuros, y jueguen mucho con la luz, no solamente con los ejemplos que yo les mostré, sino que jueguen con cualquier cosa que le puedan sacar a luces, ¿sí? Esa va a ser la actividad del día de hoy. Y si pueden hacer algo con la regla de los impares, genial, que pueden buscar 3 cositas y las pueden fotografiar. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque me cansé de hablar. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, una consulta. Yo había sacado una foto donde estaban mis 3 gatos, pero el fondo no me convence. ¿Se puede borrar con la aplicación el fondo? ¿Como hacer un afuminado? Se puede, sí, se puede. Lo ideal siempre es, vos siempre recordá que la fotografía, lo ideal es que vos la saques, ¿sí? Sí. Estuve por mostrar una que está muy linda, tu gatito tirado, pero justo no tenía nada que ver con la luz. Pero está muy bueno lo que me decís, lo del fondo. Lo ideal, ¿viste como la foto de Joel? Joel se produjo, fue a un lugar, le puso la luz, le puso el fondo. Estaría bueno que puedas jugar con eso, porque es como realmente se hace. Después hay muchos cursos, por ejemplo acá hay un profe Luca que da cursos de Photoshop. Nosotros hemos dado en fotografía más avanzada con el Photoscape, ¿sí? Para borrar algunos fondos, para difuminar, pero lo ideal, por lo menos lo que me gusta a mí, que yo soy fotógrafo, es sacar la fotografía, de decir, me tomo el trabajo, me llevo el gato, me consigo, he querido sacar fotografías y he estado meses buscando el momento oportuno para sacarlo, el fondo, la luz. Es como ir de vacaciones a un lugar y decir, qué lindo esto, pero con sol, y está nublado. Y volvés para volver a sacarla. Así que, si se nos llega a cortar, porque queda menos de un minuto, gracias por venir. Y bueno, espero, Gabriela, que te haya respondido. Pero bueno, se pueden hacer, hay distintos cursos para sacar, incluso yo he dado uno con Photoscape, pero lo ideal es que vos te tomes el tiempito para tratar de sacar la fotografía que vos querés. Y ahí te graduaste de fotógrafo. Bueno, gracias chicos. Cualquier consulta antes que se corte la recibimos por Classroom. Y bueno, y saquen fotos, diviértanse y vayan Lindo fin de incorporando semana. todos estos conceptos. Gracias, Susana. Buen fin de para todos. Gracias.